es un modelo de amplificación de los riesgos, es decir, que con cada adaptación, cada cambio y cada transformación dentro del territorio, nosotros estamos generando nuevos riesgos asociados a ese tipo de uso de tecnologías o de nuevas adaptaciones. Siguiente slide. Sí, puede ser, gracias. Gracias. Y pues esta sesión se llama específicamente vulnerabilidades sociales y servicios ecosistémicos como un tema emergente. Y la presentación que les voy a hacer ahora es en colaboración con el doctor Víctor Marín, que estaba acompañándonos aquí, y la doctora Claudia Nathanson de la Universidad de Buenos Aires. Este pues es precisamente un índice que se ha generado a partir de diferentes variables para poder establecer cuál es esa relación entre servicios ecosistémicos y vulnerabilidades sociales. Como les venía comentando, nosotros hemos encontrado que hay una serie de vacíos instrumentales y metodológicos al momento de hablar de la vulnerabilidad social. Como ustedes ven aquí, a ver cómo funciona esta luz. Esta luz es el número de publicaciones que tenemos disponibles entre vulnerabilidad social y servicios ecosistémicos. Y si ustedes ven, pues bastante reducida, si se va a ver. Y estos vacíos proporcionales, pues lo vamos a ver dentro de los métodos cuantitativos frente a entender esas interdependencias de las comunidades locales y los servicios ecosistémicos en un contexto de cambio climático. Entonces, ahora sí, Sonia, ¿estás disponible? Ahora sí, ya para agregar un poco en la sesión. Lo que tratamos específicamente es entender las diferentes interrelaciones entre la producción, el hábitat, la colectividad de las vulnerabilidades sociales y esas dinámicas subyacentes que hay detrás de las diferentes dinámicas interescalares de la sociedad, la comunidad y la naturaleza frente a la pérdida de servicios ecosistémicos. Entonces, Sonia, te dejo. Bueno, entonces volviendo a la presentación, ya gracias. En este tema, lo que Sonia nos estaba mencionando un poco sobre las vulnerabilizaciones que se van generando estos diservicios, como una forma pues de poder establecer nuevos dominios y criterios sobre el uso del territorio. Otra presentación. La otra. Es. Listo. Entonces, como estábamos viendo ahí, obviamente estamos tratando pues de establecer cuáles son esos criterios de poder entender la vulnerabilidad social y pues lo tratamos de trabajar en una cuenca que es la cuenca de Fuquene, que queda más o menos a unos 80 kilómetros al norte de Bogotá, que es más o menos el centro del país. Es una cuenca que cuenta con una alta desregulación hídrica, es decir, que tiene periodos de sequía e inundación bastante amplios. También que se han presentado una serie de cambios en las trayectorias de vida campesina hacia la urbanización. ¿Y esto qué implica? Que tenemos unas comunidades que dejan de ser campesinas, pero no porque quieren, sino porque se ven empujados a otros tipos de empleos, a otros tipos de generación de ingresos, o también buscando mejores calidad de vida que nunca se las va a ofrecer el espacio rural en América Latina. Para esto desarrollamos un índice de vulnerabilidad social y servicios ecosistémicos que le llamamos el SBESI, que se basa en esta teoría social de riesgo que les comentaba, pero que también hace un foco especial en la vulnerabilidad social a través de esas dimensiones en las cuales está la sociedad, la economía y la habitación. Tenemos unas familias campesinas con las cuales hemos trabajado y se han desarrollado 8 historias de vida, 30 entrevistas y 218 encuestas. Este SBESI pues lo desarrollamos en estas cuencas, ustedes pueden ver. Tenemos la laguna principal y 2 lagunas más pequeñitas que tienen una capacidad de almacenamiento. Unas entrevistas que realizamos porque lo quisimos hacer a través de diferentes subcuencas y trabajamos las siguientes variables que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Tenemos acceso al agua,
provisión, disponibilidad del agua y otras variables que están relacionadas con la composición de la familia. También las actividades agrícolas, lo pecuario y las transformaciones de trabajo colectivo. Bueno, y algunos resultados que tenemos es que, por supuesto, que el índice de vulnerabilidad se comporta de forma diferente en las diferentes cuencas, no tiene un comportamiento similar, y tenemos una vulnerabilidad social de media a moderada, principalmente en las cuencas norte, que tenemos aquí, y en la cuenca sur. Lo que a nosotros nos interesaba era tratar de establecer cuál es el criterio de esa vulnerabilidad social con las otras 4 dimensiones, y en este caso pues logramos establecer cuáles son los criterios principales de comprender estas variables y su correspondencia con vulnerabilidades bajas, medias o altas. Entonces cada una de estos 16 variables pues nos permitían establecer estos criterios a través de las frecuencias de las respuestas de cada una de las encuestas. Entonces en esos resultados lo que tratamos fue de evaluar esa correlación que tiene la vulnerabilidad social alta, que son las que ustedes ven en más oscuro, frente al comportamiento de esas 4 dimensiones, que son estas mismas 4 dimensiones que tenemos acá, de servicios ecosistémicos, de producción agrícola en verde, de índices, indicadores sociodemográficos y conectividad, bueno, y conexiones comunitarias, cómo se están relacionando. Como ustedes pueden observar, no encontramos un patrón específico frente a las bajas vulnerabilidades y una prestación, una mala prestación, una prestación inadecuada de los servicios ecosistémicos, que considero que es bastante cercano a lo que Felipe Ben estaba hablando ahora. Hay como una desconexión entre ese bienestar y la producción de servicios ecosistémicos. Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Hay una desconexión de lo que nosotros entendemos como vulnerabilidad social y esos servicios ecosistémicos. Y por último, pues también tenemos la conectividad, que no presentó ningún tipo de patrón alrededor de la vulnerabilidad social. Pues, ¿cuáles son esas conclusiones súper preliminares que nosotros se llamamos la atención acá? Y por supuesto que son muy preliminares porque tenemos que seguir evaluando, pues continuar con este estudio. Y lo primero es que en general se presentó una vulnerabilidad media alta en todas, en las subcuencas. Quiere decir que es una cuenca que en general presenta altas vulnerabilidades sociales dentro de las 16 variables que nosotros estudiamos. Pueden estar relacionadas frente a la dependencia con los servicios ecosistémicos. También es que nos llama la atención que debemos entender o explorar ese patrón que puede existir entre alta vulnerabilidad y baja provisión de servicios ecosistémicos, pero sin embargo esto lo encontramos interesante porque en el cambio de trayectorias de vida de las familias campesinas hacia una trayectoria de urbanización, pues se rompe una serie de tradiciones y de elementos de valores tradicionales para la producción agrícola. Entonces las personas dejan de tener ese interés in situ, ese uso in situ de los servicios ecosistémicos, y puede ser una ciudad muy rica, pero que no necesita de la producción de servicios ecosistémicos directamente en esos espacios. Puede obviamente importarlos de otros lugares. También pues lo que encontramos, esto es bien interesante, es que existen unas relaciones bastante fuertes entre el índice de vulnerabilidad social y las variables de tenencia de la tierra, acceso y disponibilidad del agua, cobertura terrestre o cobertura del predio, empleo y tamaño de predios. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la mayor dimensión que nos está aportando a la vulnerabilidad social frente a la pérdida de servicios ecosistémicos va a ser la producción agrícola. Es decir, obviamente pues la dependencia es lo que nos va a transmitir esas necesidades de uso. ¿Y cuáles son esas cuestiones claves dentro de este estudio? Primero, pues que existe un patrón de correlación positiva entre baja vulnerabilidad social y una prestación adecuada de servicios ecosistémicos de agua. Entonces uno podría decir, evidentemente quienes tienen más dinero, o sea que tienen una baja vulnerabilidad, van a tener menores dependencias de servicios ecosistémicos porque no hacen uso de esos servicios ecosistémicos para su producción. Pueden ser personas empleadas por bancos, pueden ser ciudadanos en urbes, y que no hacen un ejercicio, un uso constante de esos servicios ecosistémicos. Por lo tanto, lo que encontramos es que
lo más importante es que existe una reducción de la interdependencia entre la producción de servicios ecosistémicos in situ en áreas urbanizadas. Entonces, eso nos cambia la idea un poco, que nosotros no estamos trabajando con territorios estáticos y con territorios que simplemente se mantienen rurales o campesinos, sino que cada uno va cambiando sus trayectorias de vida y sus modos de vida. Y en eso es importante entenderlo, porque pues nos cambia muchas ideas y muchos conceptos que nosotros tenemos al momento de hacer los estudios de aplicación y los de análisis. También tenemos una clave, y es que la alta vulnerabilidad está relacionada con situaciones negativas de manera unidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí, para cada una de las subcuencas que nosotros estuvimos estudiando acá, pues no hay un patrón completo, un patrón claro, si nosotros leemos todas las cuencas al tiempo. Pero si leemos cada una de las subcuencas, vamos a tener en cuenta que el índice de vulnerabilidad se puede responder a través de variables sociodemográficas o variables de servicios ecosistémicos o variables de producción agrícola, pero nunca van a ser en combinación. Entonces nos sucede lo mismo que con el bienestar. Entonces nosotros consideramos que bienestar y servicios ecosistémicos estaban muy relacionados, pero realmente hay otras dimensiones dentro de ese bienestar. Bueno, dentro de la vulnerabilidad social lo mismo. Hay dimensiones que simplemente no pueden no estar respondiendo en conjunto, sino simplemente de manera individual frente pues a los problemas de servicios ecosistémicos. Y por último, que es una gran limitación del estudio, es que existe un efecto transescalar, en el cual nosotros leíamos la información a nivel subcuenca de cada una de las cuencas y podíamos explicar cada una de las dimensiones, cómo aportaban a la vulnerabilidad social, pero cuando pasábamos a leerlo a nivel de cuenca completo, integrando todos los datos, nos daban otro tipo de información. Entonces, casualmente, hace 3 años había salido un estudio que abordaba sobre los temas de escalaridad y servicios ecosistémicos. Entonces, esto es importante también porque nos da una idea de que simplemente no podemos establecer criterios integradores a través de todas las escalas, y que simplemente pues las formas de producción del territorio son las que principalmente van a establecer los criterios de cada lugar. Bueno, eso es. Muchas gracias. Abro el espacio a preguntas, dudas, que obviamente pues son estudios exploratorios y que se van avanzando sobre cuestiones claves importantes, específicamente sobre el desarrollo como lo entendemos a través de los territorios. Por ejemplo, en el caso de Sonia, pues tú establecías incluso cómo la gentrificación empujaba, o esos servicios ecosistémicos se convertían incluso casi en diservicios, donde eran situaciones que parecían estar generando algún tipo de bienestar o que se impulsan para el bienestar de las comunidades locales, pero que en realidad lo único que hacen es empujar a esas comunidades locales y generar pues esas migraciones pues hacia producciones o incluso hábitats de manera periférica. Y en este segundo pues establecíamos cuáles son esos criterios que nos pueden ayudar a entender la relación de interdependencia entre las comunidades locales y los servicios ecosistémicos en contextos de eventos extremos asociados al cambio climático. Entonces, preguntas. Hola. ¿Aló? Gracias, Sonia, por tu presentación. Justo le estaba diciendo a una amiga de Armenia que estaba viendo tu presentación. Quería preguntarte sobre el esquema que mostraste de las 4 fases de planificación. Si nos pudieras comentar cuál fue la escala de tiempo en la que desarrollaste el proceso, cuál es el objetivo siguiente de haber desarrollado el ejercicio, y luego cuál es la... Este trabajo de campo, a ver, yo llevo yendo a este lugar 10 años, pero este trabajo de campo fue en el último mes. Que como te dije, como les dije, cambié la planeación cuando llegué allá. Cuando llegué allá me di cuenta que tenía que ser algo diferente, sobre todo porque había dejado de ir mucho tiempo después de la pandemia y esto, y no quería ser una extractivista científica. Entonces esto ocurrió en el último mes.
¿cuáles son los...? La idea es que ellos, o sea, como tampoco quiero ser extractivista, tampoco quiero ser una científica en la que dependan de mí para poder continuar. Entonces, por eso, lo que queríamos era dejarlos en un punto en que ellos puedan trabajar independientemente, que obviamente yo trataré de estar allá, pero que no necesariamente tenga que estar allá para que haya una continuidad. Entonces, en el punto en que quedaron es que quedaron establecidas las mesas de trabajo que ellos establecieron. O sea, la verdad es que yo estuve moderando, pero yo no hice nada. O sea, yo solamente traté de que ellos pudieran organizarse. ¿Qué va a pasar ahora? La idea es que, bueno, ellos de por sí tienen una mesa de trabajo que se llama la Mesa Ciudadana. La Mesa Ciudadana lleva 4 años sin trabajar. La Mesa Ciudadana de ellos son actores de diferentes lugares, y entonces ahora esto los incentivó a volver otra vez a reactivar la Mesa Ciudadana, que eso es súper interesante porque vuelven otra vez a trabajar para ellos mismos y en este caso pues trabajando pues con ellos nunca les alcancé porque la idea era que les iba a explicar que era servicios ecosistémicos o por lo menos los valores culturales, y no lo hice. O sea, no alcanzó el tiempo. La idea es volverlo a hacer, y de hecho ellos mismos me están, Sonia, queremos reunirnos contigo, no sé qué. Entonces, ¿qué va a pasar después? Depende mucho de ellos, y yo pues voy a estar con ellos de la mano lo que más pueda, pero quiero que no haya esa dependencia. Es como cuando un bebé está caminando, yo empecé con la caminada y esto, pero ya están caminando. Es la idea, pero sí continuar. No sé si eso responde tu pregunta. Bueno, otras preguntas por allá atrás. Si quieres, Sonia, te haces acá conmigo y compartimos acá micrófono. Hola, ¿qué tal, Magali? Yo estaba un poco interesada en tu última ponencia y justo lo que mencionabas me traía mucho la reflexión de las situaciones similares en Perú, ¿no? Tenemos las comunidades amazónicas que asumimos que tienen una relación o una interdependencia con los servicios ecosistémicos que los brinda la Amazonía, pero siguen en la pobreza y es muy fácil desprenderse de su territorio para que entre la minería, que entre estos grandes drivers que hacen que la Amazonía esté en peligro, la minería, la deforestación, el narcotráfico, ¿no? Entonces me surge esta pregunta de qué tan conscientes son las comunidades, en el caso como tú también lo has empezado a evaluar, de los servicios que ellos tienen, y si estos servicios ellos son conscientes que son suficientes para satisfacer sus necesidades o sus... el bienestar que ellos necesitan, si los servicios ecosistémicos que ellos perciben y son conscientes que tienen son suficientes para el bienestar que ellos consideran es para ellos. Gracias, Magali. Pues sí, en efecto, a ver, a mi consideración, yo creo que nosotros tenemos un problema siempre de comunicación científica, en el sentido en que pues ir a hablar de servicios ambientales ecosistémicos con las comunidades locales pues no tiene ningún sentido. O sea, irles con esas palabras, pues, y yo creo que, bueno, hay varias técnicas y metodologías que nos ayudan, pues, a establecer criteriosamente o preguntarles lo que nosotros querramos saber. Pero en ese sentido, por supuesto que ni nosotros mismos, de que estudiamos el tema, somos conscientes de cuáles son esos servicios ambientales que constantemente nos tienen en sostenimiento, o sea, que nos ayudan a nuestro propio desarrollo como sociedad. Y de la manera, pues las comunidades locales entienden, porque además dentro de esos paradigmas o esas metáforas de conservación o de uso, pues están la red de vida y la cosmología. Entonces también preguntarles sobre este servicio ecosistémico pues no tiene mucho sentido para ellos porque tal vez está ligado a una cuestión cosmológica. Por ejemplo, la protección de algunas lagunas en las partes andinas, en las partes altas andinas. Entonces, como que servicio cultural no significa que sea un servicio cultural, sino que realmente hace parte de la forma de vida de ellos y de la cuestión religiosa. Entonces, en ese sentido, son conscientes, pero como en otras dimensiones que nosotros no estamos logrando captar, ¿verdad? Y que si son conscientes, pues, de lo que ellos, de sus necesidades, sí, totalmente. Y específicamente eso lo vamos a ver
en que son tan conscientes de que necesitan esos servicios ambientales que cuando no los tienen, tienen que irse de las zonas rurales para la ciudad, porque realmente toda su carga productiva depende de esos servicios ecosistémicos. Entonces son tan conscientes de que no tienen acceso a ellos, de que deciden dejar y abandonar la vida rural. Eso es. Listo. ¿Otra pregunta por allá atrás? Sí. Bueno, yo tengo, bueno, muchas gracias a los dos por la presentación. Tengo como un comentario para Sonia y un comentario y pregunta para Ricardo. Entonces, para Sonia, bueno, yo soy Lizeth Pérez, soy colombiana también, bayuna, y pues también soy científica social. Yo no sé mucho de turismo, sé de servicios ecosistémicos y me especializo mucho en indicadores sociales. Pero bueno, yo soy de Trujillo Valle, que es un pueblito al norte del Valle del Cauca, y este pueblo tiene una dinámica muy interesante porque es un pueblo, digamos, de los que sufrió su máxima expresión del conflicto armado en Colombia. Estamos en una etapa de unas pocas zonas de Colombia que yo puedo decir que estamos en posconflicto, y ahora está haciendo una imitación de lo que está pasando en Salento y en otros municipios del eje cafetero y de los alrededores de Medellín. En el caso de Trujillo, yo creo que todavía no está este proceso de pérdida de servicios ecosistémicos, de valores culturales, sino por el contrario, al momento de estar apenas saliendo del posconflicto, después de una etapa de 20 años de un conflicto muy duro, yo siento que es más un reconocimiento en estas primeras etapas, un reconocimiento inicial de que existen unos valores culturales, unos servicios ecosistémicos que pueden servir para promover ese ecoturismo y turismo montañero, como le dicen allá, para reactivar la economía, y no solamente la economía, sino la paz, ¿sí? Una construcción de paz desde el territorio. Entonces, era como un comentario que quería hacerte al respecto. De hecho, gracias. Yo estuve en Trujillo, pero Trujillo de hecho es uno de los municipios parte del paisaje cultural cafetero y es uno de los municipios que más café produce. Pero es cuando hice el análisis era uno de los que más produce café, pero uno de los que menos turismo tiene de la región y que pues está más intacto. Y cuando estaba hablando con la gente allá, me decían, nosotros queremos conocer Salento y saber cómo hacen el turismo de Salento. Entonces, hice que fueran a Salento, pero en ese momento la idea era, ustedes tienen que preservar sus valores para que no pase lo que está pasando en Salento. Y ellos mismos lo decían, de hecho, para que no pasaran, porque tienen valores bien importantes. Entonces la idea es que el turismo empiece por la comunidad y salga a los turistas. En el caso de Salento no hubo una organización y fue lo contrario. Sí, los turistas llegaron y el pueblo se fue adaptando a lo que pasara y no supo cómo adaptarse. Entonces ahora es revertir eso. Entonces eso es como lo que yo diría al respecto. Y ya, bueno, voy a tratar de ser breve. Para Ricardo, yo quería que por favor enfatizaras un poco más en la construcción del indicador de vulnerabilidad, porque creo que me perdí un poco en la metodología que abordaste, y también te quería preguntar sobre el por qué consideras de que no se deberían combinar, bueno, no sé, en la última parte, no se pueden combinar como las variables relacionadas a los servicios ecosistémicos y a las variables sociales, y de pronto me preguntaba si tal vez es algo relacionado con la metodología, porque en mi cabeza como que lo asocio un poco a las discusiones que hay en términos de la construcción de indicadores de sostenibilidad y esto de la sostenibilidad fuerte y débil, donde uno dice que se está priorizando, por ejemplo, el crecimiento económico y se reducen los servicios ecosistémicos o el capital natural, por llamarlo así, esas dimensiones ambientales, y tal vez es algo como de metodologías que pues existen otros desarrollos en términos de construcción de índice que le pueden ayudar a uno a encontrar puntos intermedios, a hacer esta combinación de variables y encontrar una medida fuerte en mi área, en el caso de sostenibilidad, no sé en este ámbito.
Gracias, sí. Bueno, pues el índice se construyó teniendo en cuenta un índice previo que se llama el índice de vulnerabilidad social frente a desastres, que se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Claudia Nathanson, de la doctora Claudia Nathanson. Y en este caso, pues lo que se hizo fue la selección de variables que estuvieran dentro del Censo Nacional de Hogares y que tuvieran alguna relación o que se pudieran explicar o explicitar de manera conceptual en su relación de las condiciones de vida de las familias frente a algún tipo de desastre. Y ese análisis se hace a través de sistemas de información geográfica. En este caso, lo que intentamos hacer fue tomar la misma idea de encontrar esos indicadores, pero a través de un censo de familias. Por eso se hizo el censo de 218 familias. Entonces no fue una información que estuviera disponible, sino que se fue recolectando en cada uno de los hogares a los cuales se llegó. Y de esta manera ya teníamos como esa idea teórica de cuáles eran esas variables, pero que además pues se fueron sumando ciertos rigores teóricos, como por ejemplo, por supuesto, los análisis de sistemas socioecológicos, que nos hablan de las relaciones que existen entre las comunidades. Entonces, por eso, por ejemplo, aparecían estas variables de esta dimensión, que son de trabajo colectivo y de confianza en líderes, representantes y vecinos. Entonces, lo que nos interesaba también era conocer si había gestión frente al uso de servicios ecosistémicos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros, pues, con todos estos presupuestos teóricos, diciendo, bueno, esto va a pasar, esto puede suceder, cuando nos encontramos al momento de relacionar los datos que nosotros tenemos acá, pues nos encontramos que no hay un patrón claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no tenemos un patrón claro, tenemos que decir, bueno, tal vez el foco, tal vez sea el tipo de muestreo, porque fue un tipo de muestreo bola de nieve, no es un tipo de muestreo aleatorio, porque realmente trabajar en la zona rural puede ser complicado. También pues el hecho de tener que esto nos pareció interesante, tener mayor cantidad de encuestas en unos sectores que en otros, también consideramos que eso influyó de alguna u otra manera en desconocer cuáles son esas tendencias poblacionales, pero principalmente el hecho de decir que, digamos, no funcionan en combinaciones, que los indicadores sociodemográficos más los indicadores de producción agrícola, entre ellos dos juntos no logran responder a la vulnerabilidad social, pero solitos sí. Entonces, cada una de las dimensiones por separado sí logra explicar esa vulnerabilidad social o sí logra establecer algún criterio. Y claro, son 16 variables que estamos probando, pero lo que nos equivocamos ahí es que probablemente hay un efecto de la urbanización y un efecto de las condiciones o de las trayectorias de vida urbanas que están creciendo y que se están incrementando en las cuencas. Entonces, ahí uno tiene que separar la cuestión rural de la cuestión urbana para poder estudiar índices sociales, porque las condiciones son diferentes y al momento de hablar de servicios ecosistémicos, vamos a ver que las comunidades urbanas no tienen una dependencia de no sé, de la captura del agua en el barrio, como si lo tienen las personas que cultivan aguas arriba. Entonces yo creo que esos son, o sea, son lecciones que nos deja como para decir mejorar, cada vez mejorar o estructurar más las variables que nosotros estamos usando. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Cortita. ¿No? Bueno, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.